¿Salgo ahí, no? Sí, en 16:09. Bien, buenas tardes, gracias por venir a este seminario. Para mí un placer dejar con ustedes a una persona que ya es de la casa prácticamente, que ha venido muchísimas veces a Valdivia, normalmente por visitas relacionadas con proyectos de investigación. Y bueno, ella es Romina del Rey Tormos, ella es doctora en física aplicada y trabaja en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha dedicado gran parte de su tiempo de investigación en el estudio de propiedades de materiales y en particular se ha enfocado últimamente a los green composites, que son compuestos medioambientalmente amigables, o amigables con el medio ambiente, y es precisamente algo que nos va a mostrar en esta presentación, en este seminario, que tiene que ver con ese tema. Así que dejo con ustedes, Romina. Gracias. Bueno, yo también os agradezco el haber asistido, agradezco la presentación y agradezco que me habéis invitado a dar este seminario y a volver a pasar otro mes aquí en el Instituto de Acústica, en la UATS y en Valdivia, porque de verdad que siempre es un placer regresar, no solo por el poder o las capacidades tecnológicas que tenéis, sino por el valor humano. Así que de verdad muchas gracias. Bueno, os voy a presentar unas soluciones ligeras al aislamiento acústico, a ruido aéreo, y que están elaboradas a partir de green composites y de lanas de oveja. En realidad, la solución que os voy a presentar es un conjunto o una estructura elaborada a partir de dos soluciones bien distintas. Como el título ya indica, está elaborada a partir de green composites y de lana de oveja, y cada una de estas soluciones son el resultado de dos proyectos de investigación totalmente distintos, no tienen nada que ver uno con el otro, y los dos proyectos de investigación participamos en mayor o menor manera. Por ejemplo, en el de green composites, el grupo de investigación al que pertenezco fuimos los líderes de este proyecto de investigación, y el de lanas de oveja fuimos unos participantes más. Ambos proyectos han estado en vigor desde los años 2014 hasta el 2017. El de lana de oveja duró un poco menos en cuanto a meses, pero son proyectos importantes en cuanto solo el tiempo ya dedicado a ellos. Los dos proyectos tienen fuentes de financiación también totalmente distintos. El proyecto de Green Composites fue financiado a través de lo que nosotros denominamos proyectos nacionales. Es el propio Gobierno de España el que financia esta línea de investigación. Sin embargo, el proyecto que se basa en las lanas de oveja viene 100% financiado por financiación europea, de la Unión Europea. Cada uno tiene o busca un resultado final. El proyecto de los Green Composites, para poderlo ganar, tuvimos que participar en una convocatoria que se llamaba Retos de la Sociedad. Y nuestro reto era el desarrollo de nuevos materiales ecológicos y soluciones constructivas sostenibles para la edificación, basado en el uso bien de residuos o bien de materias primas renovables. Es un reto. El equipo de investigación propone un reto. ¿Se puede cumplir o no? Si se cumple, perfecto. Si no se cumple y se justifica por qué no se ha cumplido, también es válido. Sin embargo, el proyecto europeo, el de las lanas de oveja, participamos en una línea de investigación que se llama Eco Innovation, y aquí el resultado final tiene que ser un producto, algo que se pueda tocar, algo que se pueda vender. De hecho, al finalizar este proyecto, el producto tiene que estar a la venta. Vemos que la manera de enfocar los dos proyectos son totalmente distintos. Pero los dos proyectos tienen un objetivo en común, y es la búsqueda de nuevos materiales ecológicos que puedan ser utilizados en la edificación.
¿Qué características tienen que tener estos nuevos materiales? ¿Por qué los llamamos nuevos materiales? Pues deben aportar mejoras medioambientales y presentar al menos las mismas prestaciones acústicas en la edificación. Generalmente todos los materiales que están elaborados a partir de fibras naturales, fibras de fácil reciclado o que tengan un análisis de ciclo de vida más óptimo, se pueden englobar dentro de esto que llamamos ecomateriales, green composite, green materiales, materiales sostenibles, materiales amigables con el medio ambiente. Bien, ahí tenéis unas imágenes, las imágenes superiores son, después entraremos con más detalle, pero son las imágenes de lo que partimos para elaborar los green composites. Tenemos fibra de coco, tenemos semillas de yute, cáñamo, semillas de lino, semillas de lino, y tenemos residuos de restos de procesos industriales textiles. En una industria del textil se generan muchísimos residuos. Pues los restos de todos esos residuos nosotros lo denominamos como borra. No sé si aquí también. Entonces tendríamos coco, tendríamos semillas y tendríamos borra, ¿vale? En la parte inferior tenemos de dónde proviene la lana de oveja. Desconozco el tipo de ovejas que hay en Chile, en Valdivia o en Sudamérica, pero en España o en Europa lo general es que haya dos razas de ovejas. Unas se llaman las churras y las otras las merinas. Y quien entiende de ovejas sabe que el pelo no es igual, como tampoco es la piel de ellas. Y ellos hablan de pelo de primera calidad y pelo de segunda calidad en función de la raza de la oveja y también de la edad que tenga la oveja, ¿vale? Bien, como que estos proyectos nacen en el 2014 y acaban de finalizar, pues son bastantes los trabajos que ya tenemos publicados al respecto. Los primeros que se publicaron fueron aquí, en Valdivia, en el Congreso FIA 2014, en el año 2014. Tenemos trabajos, los que están marcados en verde son todos los referentes a los green composite, todos los marcados en amarillo son todos referentes a las lanas de oveja, pero todavía no tenemos ninguna publicación o ningún trabajo escrito y terminado de la solución que hoy vamos a presentarles aquí. Empecemos por el proyecto de los green composite. Bien, aunque de vista uno sean semillas, el otro es claramente fibra de coco, está el yute, está la borra. Si nosotros vemos microscópicamente cada uno de esos materiales, todos tienen más o menos la estructura que vemos en las imágenes en blanco y negro. Son materiales fibrosos. Las fibras dentro de un mismo material poco se parecen unas en otras. Las fibras están bastante desordenadas y es que tenemos que pensar que son materiales naturales, ecológicos, no sintéticos o bien restos de procesos industriales. Para nada pensemos que tenemos un material homogéneo. Bien, a esas fibras las tratamos con una resina tipo epoxi. A ver, todo tipo de resina siempre va a tener algo de carácter no ambiental o algo de carácter contaminante, porque es química, no es natural, no puede ser 100% natural. Las epoxi son aquellas que últimamente, y gracias, se están utilizando cada vez más y están elaboradas a partir de un polímero que cuando actúan con un catalizador se endurecen. ¿Bien? La epoxi siempre lleva asociado un número, epoxi 60, epoxi 70, siempre un número mayor que 50. ¿Por qué? Una epoxi 60 quiere decir que un 60% de esta resina intenta ser bio. Para los green composites que hemos utilizado en la solución que vamos a ver, hemos utilizado dos tipos de resina epoxi. Una que está elaborada a partir de poliéster y otra
elaborada a partir de una resina biodegradable. Claro está que la resina biodegradable será más amigable con el medio ambiente que la de poliéster, porque el poliéster, no olvidemos de dónde viene, proviene del petróleo. Pero como que el poliéster es fácil de reciclar, tenemos muchas utilidades, vamos a considerarla como también un poco de green. ¿De acuerdo? Si juntamos o tratamos estas fibras con este tipo de resina, los materiales que obtenemos son estos. Son unas placas. No sé si se imaginaban, a partir de las imágenes de las fibras, un material típico absorbente fibroso. No. Este tipo de fibra con este tipo de resina obtenemos estas placas. Tenemos 10 placas, 2 de yute, 2 de lino, 2 de borra, 2 de coco y 2 de cáñamo. 2 ¿por qué? Porque para cada tipo de fibra hemos utilizado 2 tipos de resina, la resina PET y la resina biodegradable. Destacar el espesor de estas placas. El espesor de estas placas está en torno a los 5 milímetros de espesor. Y la densidad, poco más de 1 gramo partido centímetro cúbico. Tengo unas placas muy livianas y unas placas de muy poco espesor. Esto me hace pensar si esto podría sustituir a las típicas placas de cartón yeso en la edificación o de granulados de maderas. ¿Bien? Y así las trato. La caracterización acústica de estas placas de Green Composite me baso en el resultado que obtengo. Cuando tengo esto tiene pinta o sospecho que me puede servir para solución liviana, aislamiento, ruido aéreo. Existen unas normas, supongo que eso lo sabemos, las UNE en ISO o las ISO, UNE es que es porque son europeas, serán las ISO. Y en concreto, para obtener el aislamiento a ruido aéreo, me tengo que envasar en la ISO 10140, parte 1, recientemente ha salido la versión europea en el 2016. Para ello necesito una cámara de transmisión y una muestra del orden de 10 metros cuadrados. Aquí en la UATS, aquí en el Instituto de Acústica, tienen de esa cámara de transmisión. Nosotros en el campus de Gandía no tenemos esa cámara de transmisión. Tenemos compañeros que formaban parte del equipo investigador de otro campus de la Universidad Politécnica de Valencia que sí tienen esa cámara de transmisión. Lo que no teníamos y no era viable era fabricar 20 placas de 12 metros cuadrados con unos materiales que ni siquiera sabemos, sospechamos, pero no sabemos todavía si pueden valer como solución. Por eso en Gandía tenemos dos cámaras, una reverberante y esta de transmisión, que llamamos cámaras para pequeñas muestras. ¿Bien? Y es una cámara de transmisión para muestras pequeñas del orden de 1 metro cuadrado y nos permite obtener una estimación del valor de índice de reducción sonora, de la R, del aislamiento en decibelios, con valores fiables a partir de 400-500 hercios. Bien, por debajo no. Y sí que nos permite siempre comparar valores comparativos, como que los ensayos siempre se hacen en las mismas condiciones. Yo podré perfectamente, cuando vea los valores, saber de las 10 placas quién me presenta un mejor valor del aislamiento a ruido aéreo, sin necesidad de tener que elaborar los 10-12 metros cuadrados de cada una de las muestras. Estos son los resultados que obtenemos en la cámara de transmisión para pequeñas muestras de los Green Composite. Evaluamos la influencia de la fibra y la influencia en el tipo de resina. ¿Vale? Vemos para el lino, vemos que con la resina de poliéster estamos muy por encima que la resina biodegradable y vemos valores pues en torno bien los 18, bien los 24 decibelios de aislamiento para el lino. Para la borra, recuerden que es el residuo textil. Otra vez, con la resina de poliéster estamos muy por encima que con la resina biodegradable.
Para el yute vuelve a ocurrir lo mismo, con la resina de poliéster por encima de la biodegradable. Con el coco presenta valores menores, bastante menores que el resto, y es una cosa que nos alivió, porque las placas, el coco, como las fibras de coco, como material absorbente, funcionan muy bien. De hecho, tenemos modelos de materiales absorbentes basados en fibras de coco, totalmente conocidos, se pueden trabajar bien en laboratorio, pero sin embargo estas placas elaboradas a partir de las fibras de coco con ese tipo de resinas, incluso en el laboratorio era súper complicado controlar cualquier parámetro, ni tan solo el espesor de la placa era uniforme, ni la densidad. Se hicieron también ensayos mecánicos, muy difícil de controlar el coco en el laboratorio. Imagínense ya si esto lo tengo que escalar a una edificación real, pero además nos dio valores más bajos de aislamiento. Y el cáñamo parece que no hay tanta diferencia en el tipo de resina. Bueno, sabéis que a partir de los valores en función de la frecuencia de un parámetro se puede obtener un valor global, y esto es a partir de unas normas, en este caso la ISO 717 parte 1, se define una curva de referencia y a partir de ahí podemos definir un valor global, lo que se llama el RW. Pues estos son los valores globales que hemos obtenido para las 10 placas. Distinguimos distintos tipos de fibra o de resina. Siempre tenemos la resina de poliéster por encima y valores, bueno, vemos que si nos tuviésemos que quedar con alguno, pues elegiríamos las fibras de borra, de yute y de lino, desde el punto de vista únicamente acústico, nos quedaríamos con borra, yute y lino. La resina tendríamos que elegir la resina de poliéster, y una muy buena noticia es que realizamos ensayos de placas que se usan de manera tradicional en la edificación, en España se llama yeso laminado, aquí creo que se llama cartón yeso. Estas placas de cartón yeso tienen un espesor de 13 milímetros y en esta misma cámara de transmisión nos da unos valores del aislamiento de 23 decibelios. Estamos cerca o incluso superando esos 23 decibelios de aislamiento con, recordemos, apenas 5 milímetros de espesor. ¿Bien? Aparte de todas las, medioambientalmente, todas las aportaciones. Bueno, ya conocen el proyecto de los Green Composites, los principales resultados del proyecto de los Green Composites. Ahora toca presentar el proyecto que hemos llamado lana de oveja, ¿vale? Y para ello tengo un vídeo de 2 minutos que creo que resume. También comentar que nace de una necesidad totalmente distinta. Ahora cuando veáis el vídeo, el proyecto de los Green Composites es un proyecto nacional, retos de la sociedad, donde lo formamos todos investigadores de la universidad. Bien, el proyecto de lana de oveja es europeo, es UK Innovation, tengo que tener al final un resultado. Ya no me permite, en las bases de la convocatoria, no me permite que solamente seamos investigadores de una universidad, al contrario, tenemos que ser de varias universidades o incluso de varios institutos tecnológicos y mejor aún si hay alguna empresa, ¿vale? Este proyecto nace de la necesidad de una industria peletera. Aquí entendéis peletera, es una industria que con pieles de animales hace bolsos, zapatos, cinturones. Eso es una industria peletera y hacía este tipo de productos con las pieles de las lanas de oveja, con las pieles de la oveja. Empiezan las imitaciones en las pieles, barato, y esta empresa empieza a bajar sus ventas de pieles, nada que ver con acústica, de pieles, a bajar sus ventas.
Y además tenía una generación de residuos porque la misma empresa se encarga hasta de esquilar las ovejas. Entonces, luego lava la piel, luego la seca. Entonces, el pelo de esa oveja que esquilaba le ocupaba un montón de espacio en la industria. El espacio es dinero, se lo tenía que llevar, lo tenía que desplazar, el costo para llevarse a un sitio donde poder quemar. Después, al quemar el pelo, los residuos, el monóxido de carbono era... Y de ahí, de la necesidad de esa empresa, nace este proyecto, donde somos una universidad, o sea, la Universidad Politécnica de Valencia, la empresa, una constructora que es la que se encarga de ver in situ que aquello funciona, que la lana funciona, un instituto tecnológico de medio ambiente italiano y creo que recordar que ya está. Ahí en el vídeo salen los logos de todos los que hemos participado. Ahí estamos todos los participantes. Bien, el objetivo creo que ha quedado claro, aparte de la necesidad de donde nace, y es que hay que crear un material sustentable y que se pueda utilizar y que sea bueno tanto para aislamiento térmico como acústico, ¿vale? Las muestras que ensayamos tienen esta composición, y esta composición es importante desde el punto de vista medioambiental porque no tiene ningún tipo de resina. Como veis, tienen todas las que se presentan aquí un 20% de PET pico, que ahora explicaré lo que es, luego lana, diferentes porcentajes de lana, bien de primera o de segunda categoría. Eso la gente que trabaja en las pieles y en la lana entienden eso que significa. El PET bico es un poliéster bicomponente. Es un poliéster que tiene forma de macarrón. Macarrón, aquí se come el macarrón, la pasta. ¿Vale? Tiene una forma de un macarrón, canutos, gracias. De un canuto dentro de otro canuto.
con un diámetro uno menor que otro, obviamente, ¿vale? Entonces, esta composición particular hace que a una cierta temperatura este bed pico se funda, ¿bien? Y cuando se enfría es cuando recoge el resto de fibras de primera y de segunda categoría, y entonces es cuando conforma el material. No hace falta ningún tipo de punzonado, ni de tejido, ni de maquinaria para tejerlo, ni de resina. Es gracias a este porcentaje de bed pico que presenta. ¿Bien? Las muestras tienen una densidad de 25 y 40 kilos metro cúbico, un espesor de entre 4 y 6 centímetros. Los que trabajemos en materiales absorbentes, esto nos suena a una densidad y un espesor típico de una lana mineral. Y es que estamos buscando al menos obtener los mismos resultados que con los absorbentes que se utilizan de forma convencional, que son las lanas minerales. ¿Bien? Se realizaron un montón de test diferentes porque este material tenía que poderse vender. Para ello se realizaron ensayos de comportamiento frente al fuego, de resistencia y conductividad térmica, de su comportamiento frente a la humedad, su comportamiento frente a ácaros, a bichos, a insectos, y ensayos también de tracción. Y toda la parte de acústica fue donde participamos nosotros, donde realizamos ensayos del coeficiente de absorción en incidencia normal, de la resistencia al flujo, de la absorción acústica en incidencia aleatoria, incluso tuvimos modelos absorbentes propios para este tipo de lanas. Vamos a ver cada uno de estos tipos de ensayos. ¿Bien? Lo diré de forma bastante resumida, no sé los conocimientos que tenéis, pero después en preguntas ya podéis... Bien. El primer ensayo que se realizó fue el ensayo de coeficiente de absorción en incidencia normal. Creo que lo conocemos todos. Necesito de un tubo de impedancia, necesito poner la muestra al final de ese tubo y la muestra debe estar apoyada en una superficie reflectante. Tengo que ser capaz de generar ondas planas dentro del tubo y tengo que ser capaz de registrar de forma simultánea, al mismo tiempo, la presión que hay en el tubo en 2 micrófonos, situados ahí como se muestra en la figura, 2 micrófonos que están antes de la muestra. Bien, se define en la norma 10534, se define una función de transferencia que no es más que un cociente de esas 2 presiones. Se define una función de transferencia y a partir de ella se puede obtener el coeficiente de reflexión, que es la R, y a partir de R el coeficiente de absorción, que es alfa, que está normalizado a 0,1 y me dice cuánto de absorbente es mi material. Y esto se da en función de la frecuencia. ¿Bien? Resistencia al flujo, parámetro gran olvidado, es el parámetro gran olvidado para aquellos que no son ingenieros acústicos, pero que necesitan de la acústica como arquitectos. Aquí no se sabe si existe el aparejador, que es el arquitecto técnico. Es el parámetro gran olvidado, pero esencial. Necesitamos saber la resistencia que opone mi material al paso del aire. Y para ello existe una normativa que es la 29053, pero nosotros no utilizamos porque presenta problemas a baja frecuencia. Nosotros utilizamos 2 métodos indirectos. Uno es el método de Ingardear. El método de Ingardear es muy bueno, da valores muy fiables y de una manera matemáticamente muy fácil para materiales absorbentes. Por lo tanto, si primero hemos realizado los ensayos del coeficiente de absorción en incidencia normal y vemos que tenemos un material absorbente, podemos utilizar el modelo de Ingardear. Aquí también necesito de un tubo de impedancia. También tengo que ser capaz de generar ondas planas. También tengo 2 micrófonos y tengo que ser capaz de registrar al mismo tiempo la presión de los 2 micrófonos. Aquí lo que no está, la muestra no está puesta al final del tubo, sino está dispuesta como aparece en la figura, y a partir del cociente de presiones, con esta expresión que aparece aquí, me fui.
Vale. Con esta expresión que aparece aquí, es matemáticamente muy fácil poder obtener el valor de la resistencia al flujo. ¿Bien? Tenemos otro dispositivo, otro método indirecto. Este es mucho más reciente, este es del 2011, donde Dragonetti publicó que con un sistema de 2 cavidades podíamos obtener también la resistencia al flujo. Lo que hace Dragonetti es hace una analogía mecánico-eléctrico-acústica. Entonces, el aire tiene la parte de la resistencia, la parte de la imaginaria, porque todo esto tiene una parte real y una parte imaginaria, es la parte de la bobina eléctrica, y también cuando el dispositivo ya está calibrado de una manera también relativamente fácil, se puede obtener el valor de la resistencia al flujo. Todas las muestras también fueron ensayadas en cámara reverberante para obtener el coeficiente de absorción en incidencia aleatoria, en base a la ISO 354 del 2003. ¿Vale? Esta cámara la tenemos allí en la universidad, en el campus de Gandía. Y pasamos a ver los resultados de estas lanas, de las lanas de oveja. Con el coeficiente de absorción en incidencia normal ya vemos claramente que estamos delante de un material absorbente acústico. Estas son curvas típicas de un material absorbente acústico. Alfa aumenta en función de la frecuencia. Los valores de la resistencia al flujo, tenemos valores distintos para el método de Ingardear y para el método de Dragonetti. Esto nos está pasando en materiales fibrosos, no nos está pasando en materiales puramente porosos como espumas. No sabemos todavía por qué, seguimos investigando y estamos buscando alternativas que esperemos salgan bien, ¿no? Este mes hemos estado con el profesor Jorge hablando al respecto. Entonces nos salen valores de la resistencia al flujo en el método de Ingardear del orden de 9 kilorrails partido metro, y en Dragonetti siempre nos salen más bajos. Nos quedamos con los de Ingardear porque tenemos ese dispositivo mucho más testado y calibrado que el de Dragonetti a día de hoy, a fecha de hoy. Valores del coeficiente de absorción en incidencia aleatoria en la cámara y comparaciones de los valores de nuestras lanas de oveja en la cámara con una lana mineral, con una espuma o con un PET. Nosotros tenemos un poliéster reciclado, un PET, que está elaborado a partir de restos de botella de plástico. Lo tenemos validado, consolidado, modelos acústicos, y sabemos que funciona. Entonces quisimos comparar. La lana mineral ni siquiera se distingue cuál es, por lo tanto estamos hablando de los mismos órdenes de magnitud y los mismos valores que nuestras lanas de oveja, y el PET presenta valores inferiores. O tenemos también valores globales, porque no sé si trabajáis muchos con personas que no sean acústicas, pero cuando el comercial del material, el comercial de la solución acústica, el arquitecto, no le gusta ver los valores por frecuencias, o no entiende, o no, él quiere un número. Entonces tenemos que ir a los valores globales. Y hemos presentado el alfa W, que viene también en función de una curva de referencia y prueba normativa, y el alfa medio según el DBHR. Les explico un poco qué es el DBHR. En España existe, ya hace muchos años, que dejamos la norma básica de edificación, que era una norma básica, muy básica, que hablaba pues, algo de electricidad en un edificio, algo de incendios en un edificio, casi nada de acústica en un edificio. Esto ya hace mucho que lo dejamos, y ahora existe un documento, un código técnico de la edificación con 5 documentos muy importantes, y uno de esos 5 documentos importantes está relacionado con la acústica. Se llama Documento Básico de Protección frente al Ruido. Y ahí tenemos toda una serie de normas, de reglas a cumplir, de incluso ayudas informáticas de cómo calcular todo lo que se debe cumplir
si un edificio quiere tener la certificación acústica que necesita para que se pueda habitar. ¿Bien? Las siglas, nosotros al final no decimos ni código, decimos DBHR. Entonces, el DBHR me permite definir un alfa medio, que es el promedio del alfa en incidencia aleatoria para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz. ¿Bien? Pues ahí tenemos el alfa medio, el alfa W o incluso la clase para algunas muestras de lana y para lana mineral, la espuma o el PET. Vemos que tenemos valores o muy cerca o iguales que la lana mineral que se está utilizando de manera convencional y muy por encima, por ejemplo, del PET. ¿Sí? Bien, aunque ya habéis visto algo en el vídeo, pero de todas las lanas que pasaron por el laboratorio, en base a no solo criterios acústicos, pero también los acústicos, se han comercializado dos. Hay dos tipos de muestras de lana de oveja que se están vendiendo hoy en las tiendas de España y se han querido llamar como Premium y Comfort. ¿Bien? El nombre va asociado a las características acústicas y térmicas y también al precio. Hemos bajado un poco en porcentaje de PET, hemos podido bajar un poco en porcentaje de PET, ya no estamos al 20%, estamos al 15% y ahí tenéis la densidad y el espesor. Todas las características, tanto de alfa en incidencia normal, de resistencia al flujo, como de alfa en cámara reverberante o de valores medios, están dentro de los valores de todas las muestras que acabamos de mostrar. Además de todo esto, hemos tenido que diseñar una herramienta informática de muy fácil manejo para aquel que quiera poder utilizar las lanas de oveja en su instalación o en su proyecto, que lo tenga fácil. Bien, entonces esta herramienta informática te permite calcular el aislamiento térmico, el aislamiento acústico o la absorción de tu solución acústica elaborada a partir de lanas de oveja. La que está al público solo tiene dos opciones de lana de oveja, la Premium y la Comfort, porque son las que están a la venta. Puedes elegir tú la configuración con esta, no se ve muy bien, pero siempre tenemos el apoyo, o sea, la pared, y luego aquí tú pones el absorbente, incluso puedes poner un perforado. Puedes poner un perforado, el tipo de perforado, y puedes calcular, tienes o aislamiento acústico o acondicionamiento acústico, y al final te da una ficha. Incluso te dice si cumple o no cumple los criterios, en este caso del código técnico de la edificación. ¿Bien? Y ahora ya, si ya conocemos todo lo bueno de los green composites y todo lo bueno de las lanas de oveja, ¿por qué no hacer una estructura, una solución que contenga los dos materiales? Y entonces pensamos en unas estructuras sándwich elaboradas a partir de placa de green composite, oveja, placa de green composite. Bien, una estructura sándwich donde el interior era la lana de oveja. Elegimos dos, la M5 y la Premium. Y como green composite elegimos yute y borra, que si recordemos eran de las que mejor valores nos salían, y decidimos seguir testando el tipo de resina, porque nos había salido que la resina poliéster era la que valores más altos de aislamiento acústico, pero es que tenía menos carácter medioambiental. Entonces decidimos mantener los ensayos con la resina biodegradable también, a ver qué ocurría. Y con esto diseñamos 4 soluciones distintas, bien, que sería la placa de borra y placa de yute con M5, resina biodegradable, lo mismo con resina de poliéster, placa de yute y borra con Premium, con resina de poliéster o resina biodegradable.
El espesor total de estas soluciones está en torno a los 6 o 7 centímetros. Son soluciones muy, muy ligeras y muy, muy estrechas, de poco espesor. Ensayamos estos sándwiches en la cámara de transmisión de pequeñas muestras y obtuvimos estos resultados para R, para el índice de reducción global en decibelios. Parece que una está por debajo, pero los resultados son muy buenos. Se ve de manera más significativa en los globales, ¿vale? No sé si os ha chocado un poco que aquí tenemos valores en torno a los 33, 35, 39 decibelios y cuando calculo los globales me voy a valores de 26 como más decibelios. Supongo que sabéis esto porque es debido. Os explico. La ponderación RW a partir de la curva de referencia siempre penaliza las bajas frecuencias, ¿vale? Entonces, nuestra cámara sabemos que nos da buenos resultados a partir de 400-500 hercios. Por debajo de esos 400-500 hercios yo no puedo garantizar que esos resultados son los que tendrían una cámara de transmisión normalizada. Bien. Pero para obtener el RW tengo que utilizar esos datos. Por lo tanto, yo siempre, los valores que presento de R global en esta cámara de transmisión están penalizados. Es decir, al menos tengo un valor de 23, 24, 26, 25 decibelios de aislamiento. Y para lo que sí que me sirve muchísimo esta información es de los 4 sándwiches me quedaría claramente con el de 26, porque está todo calculado y todo ensayado bajo las mismas condiciones, ¿vale? O sea que al menos estoy penalizándome, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la comparación que tenemos. Vemos que la resina biodegradable ya no siempre da valores menores de aislamiento, y parece ser que siempre obtengo valores mejores con el premio. Pasamos a las conclusiones. Las conclusiones es que hemos presentado una solución muy liviana y de como máximo 7 centímetros de espesor, elaborada a partir de 2 tipos distintos de materiales amigables con el medio ambiente, unos green composite y unas lanas de oveja. Que el valor más bajo de aislamiento lo presenta la configuración que está formada por la lana de oveja, la M5, y la resina biodegradable, pero la que mayor también está formada con la resina biodegradable, pero la premium. ¿De acuerdo? Entonces, una de las conclusiones importantes es que en estas estructuras sándwich de apenas 6-7 centímetros ya no es tanto el tipo de resina el que me limita el valor del aislamiento, algo que creíamos en el primer proyecto que teníamos solucionado, sino es más importante la combinación de la placa y placa absorbente placa que el tipo de resina. Hemos conseguido el valor mayor de aislamiento con la resina biodegradable. Destacar, y que es importantísimo, que estamos muy muy cerca, y eso que estamos penalizándonos, de una estructura sándwich de triple prácticamente espesor, que sería con cartón yeso, premium y cartón yeso. Bueno, y con esto termino. No sé si tienen alguna pregunta. No sé qué he tardado tampoco. ¿Una pregunta? Sí. Por ejemplo, si yo utilizo en vez de borra, ropa vieja de lana y la pongo en un, no sé, como un almohadón gigante y eso lo uso como material absorbente, ¿tendría como más o menos el mismo comportamiento o cambiaría solamente por no estar con pegamento? No, vale, pero la borra la hemos utilizado no como material absorbente, sino como placa. Claro, placa.
Entonces tendrías que ser capaz de comprimir a 5 milímetros y una densidad de la densidad que se presenta ahí para obtener los resultados. ¿Y no probaron la borra de la plataforma? La borra de la Troforba tenemos en algún... Sí, de hecho todos los materiales que se han utilizado para los Green Composite, todos en su día han sido evaluados, si no por nosotros, por otros autores, como materiales absorbentes acústicos y son buenos materiales absorbentes acústicos. No sé si sabéis lo que es el análisis del ciclo de vida. Os lo comento porque yo aquí cuando he empezado he dicho las características de estos nuevos materiales que deben de tener, pues deben aportar mejoras ambientales, tal. Y he dicho casi todos los elaborados o que su análisis del ciclo de vida sea más óptimo. Yo he hablado de esto porque últimamente, así de forma natural, porque últimamente he tenido que estudiar para ello. Pero además, la última publicación, que es no hace ni tan solo un mes, es sobre el análisis del ciclo de vida de las placas de Green Composite. Y supongo que ahora se estará trabajando ahora mismo sobre el análisis del ciclo de vida de estas soluciones que les he presentado. Porque una nueva línea de investigación que estamos abriendo en nuestro equipo de trabajo, y para ello hay una persona estudiando su tesis doctoral, es el análisis del ciclo de vida. Y en Europa nos lo están casi obligando a dar a conocer. El análisis de ciclo de vida es como una medida de la eficiencia energética del material, desde que nace hasta que muere. Y digo hasta que muere, no hasta que deja de tener su vida útil. Por ejemplo, si tuviésemos que calcular el análisis de ciclo de vida de la lana de oveja, deberíamos de calcular cuántos kilovatios de potencia eléctrica se han consumido para esquilar las ovejas. Si esto no se hubiera hecho así, ¿qué se hubiera hecho? Se hubiese quemado, ¿no? Pues cuánto no se ha quemado, cuánto no se ha emitido de CO2 a la atmósfera por no haberlo quemado. Si yo lo tengo que transportar, ¿cuántos litros de gasolina se han consumido? Hasta que desaparece del mundo el material, no hasta que desaparece de la edificación, donde va a ser que su fin. No, hasta que se desintegra totalmente. Y esto ahora parece que las líneas de investigación en Europa van por ahí. Sí. Respecto a los materiales, ¿no usaron el corcho como una opción, como residuo? Porque siendo un país que produce tanto vino, a la vez son consumidores, trabajar el corcho como aislante técnico, acústico. ¿Como absorbente o como...? Bueno, como absorbente, porque tiene mucha velocidad. Bueno, el absorbente que hemos utilizado es la lana de oveja porque viene la necesidad de la empresa. Por eso no hemos utilizado, no sé, o el kenaf o cualquiera, o el coco. Es que cualquiera de estos que hemos utilizado para utilizarlo como... que al final ha sido una placa de Green Composite, elaborado de otra manera, hubiese podido ser el absorbente del centro. Pero hay mucho sobre corcho y funciona muy bien. Sí, pero no, nosotros no... Es aislante acústico, ¿no? Sí, es aislante acústico. Y lo otro respecto a la norma, esa norma que ustedes tienen de la ISO es específicamente para la Unión Europea, porque comenzado como U, D, después... Sí. Eso es... UDN es que son para la Unión Europea. ¿La en España? ¿O? Sí. Y por ejemplo, si nosotros certificamos, ¿se puede homologar en España una certificación en Chile? O dentro de Europa, por ejemplo, una certificación española se puede homologar con una finlandesa.
Pues, a ver, las normas UNE siempre tienen sus ISOs asociadas. De hecho, algún instituto sudamericano me pide a mí normas UNE. ¿Alguno conocido? Entonces, toda norma UNE tiene asociada su ISO. Entonces, ahí no hay problema. Si me preguntas eso. Pero si me preguntas la certificación del código técnico, ahí ya no. Lo que el código técnico suele asociar sus valores o sus restricciones a las normas UNE. Lo que en España sí que tiene que, para ser validado al mercado, no de forma científica o en la comunidad, no, sino para estar en el mercado, tiene que haber hecho el ensayo, lo que se llama un laboratorio acreditado. Eso yo no sé si aquí existe. Sí, acá está el NICTUC en Santiago y hay otro en la Chile. Son dos que certifican para constructoras, digamos. Pero en acústica no están acreditados. Ah, ya. En España sí, tiene que estar acreditado el laboratorio. Con respecto al producto en sí, ¿qué tanta salida tiene el mercado el producto o lo han podido vender? ¿Sí? La lana de oveja está en el mercado, se vende, incluso la caja es reciclable de cartón para que nos saliera un análisis de ciclo de vida apetitoso. Y se está vendiendo, lo poco que se está vendiendo en Europa, fuera de España. El precio es mayor, ¿vale? También el precio depende de la producción. Entonces, al principio, para empezar, la producción es baja y el precio es mayor. Aunque eso ya no, a nosotros como universidad ya no nos incumbe, pero tenemos relación con los del proyecto, el precio es mayor. En España, hoy por hoy, todavía... Yo creo que todavía nos tenemos que creer mucho más eso de que realmente el que sea amigable con el medio ambiente es mucho más importante que los euros de más que pueda costar. Entonces en Europa sí que se está vendiendo, pero lo que es en España menos. El Green Composite está muy lejos de venderse hoy en día. Era un reto y lo hemos demostrado, pero económicamente las resinas epoxi son caras, son muy caras. Y tenemos controlado qué pasa con moldes de 1 metro, pero no sabemos qué podría pasar con moldes de mayor dimensión. ¿No existen así como normativas o subvenciones que avalen, digamos, comprar materiales verdes? ¿O solamente dependiendo del mercado? Sí, Pues no lo sé porque no... Ahí desconozco porque nunca he estado en la parte del mercado acústicamente. Pero sí hay normas de certificación en edificios. Sí, pero son como de broches de calidad, no son normas. Por ejemplo, Claro, certificación. sí, por ejemplo, un ejemplo es que el instituto, nosotros somos de la Universitat Politécnica de Valencia, entonces vivimos estamos en la Comunidad de Valencia y está el Instituto Valenciano de la Edificación, ¿vale? Que sin saltarse las normas del Código Técnico, porque el Código Técnico es nacional, tiene como sus propias, ¿no? Sus propias normas. Pues, sin embargo, nos llamaron a nosotros para aquellas normas, para rehacer esas normas y poder dar un sello de calidad. No era algo a cumplir, sino era una certificación, un Q medioambiental. Eso tiene un valor añadido. Hoteles, en hostelería sí que está bastante. Hoteles que son eficientes desde el punto de vista medioambiental, tienen una Q turística. Sí. Romina, muchas gracias por la presentación. Una consulta. No entiendo bien, si me puedes repetir, ¿por qué razón ustedes parten de 400 Hz hacia arriba, o 500, no me acuerdo? Sí. ¿Por qué razón? Por la distribución de modos. Para que una cama de transmisión sea una cama de transmisión, más o menos es como 2 camas reverberantes acopladas, ¿vale? Para
yo no puedo tener una habitación grande cuadrada y decir que es una cámara reverberante. Existe otra ISO que me dice las características que aquella cámara tiene que cumplir para que sea una cámara reverberante o una cámara de transmisión. Esto está pensado para ver cómo actúa tu material en un edificio o en una habitación real. Por eso los 10-12 metros cuadrados y por eso esas dimensiones. Por ejemplo, nuestra cámara reverberante, bueno, no me lo sé, es de 236 metros cuadrados y de 238 metros cúbicos. Entonces, claro, los modos de propagación, los modos en frecuencia, tienen que ser de una manera que con un espacio de menos de 1 metro cuadrado yo no puedo asegurar que por debajo de 400 hercios tenga la distribución de modos que la norma me... Okay. Y la otra pregunta es, si a pesar del castigo que ustedes se autoimponen con respecto a esa situación, no me queda muy claro cuáles podrían ser las explicaciones para que les dé tan buen resultado la lana. Porque es un buen material. pero la razón de por qué... ¿La lana solo? No. Si entre las conclusiones que presentaste es que está muy cerca de un valor, a pesar del castigo, dijiste, ¿no? Está muy cerca de un valor. ¿Cuál crees o podría ser la razón de que está tan bueno? Claro, porque nosotros conocemos la lana mineral y conocemos la placa de yeso. Eso es una ventaja. Tú conoces a tu enemigo, lo conocemos perfectamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es al menos igualarlo. ¿Pero qué tendrá la lana? ¿Qué tiene? Esa es la pregunta. La lana tiene la estructura tiene el diámetro de la fibra óptimo, de las fibras de las fibras que componen el material, que eso solo se ve microscópicamente. Tiene un diámetro óptimo, tiene una viscosidad óptima, tiene una porosidad óptima y se da todo eso conjuntamente. Pero nosotros más o menos sabíamos que existe algo que ya lo tiene, que es la lana mineral. Y se vende y se puede comprar y se puede mirar en un microscopio, se puede poner en un tubo y se puede mirar. Y las placas, la verdad, ha sido casi casualidad, no. Las placas antes de esto, antes las pasamos por un tubo de impedancia para ver la transmisión loss con muestras. Nada, teníamos esto al principio. Estoy suplicando a compañeros de textil y de materiales que nos hiciesen con un textil un composite. Y teníamos esto. Y de ahí dijimos, nos lanzamos a por el proyecto nacional, a por el reto y nos lanzamos. Podía salir que no. Hay algunas fibras que al mezclarse con el epoxi no curan. A ver, el tiempo de curado, sí. No hay manera, o sea, no curan. Esas obviamente ni están aquí ni están en el proyecto. Se han quedado por el camino. Lanas, materiales de lana que nunca han podido entrar en el tubo. Porque las primeras, en el momento que las sacaba, se deshilachaban. Porque nos empeñamos tanto en no poner ningún tipo de resina, ningún tipo de punzonado, ni que a lo mejor tenían un 5% de PET, o no recuerdo el porcentaje, y es que las sacábamos de la caja y se desintegraban. O sea, esto no es casualidad. Llegar a 20, 40, 40 de composición, con ese valor de la resistencia al flujo, con ese espesor y con esa densidad, no es casualidad. Empezamos con eso, con nada. Empezamos con el pelo de la oveja. Bueno, empezamos en una visita a la fábrica con un olor terrible, o sea, porque allí se lava la piel. Empezamos así y ha salido bien. Sí, en el código técnico aparecen algunas restricciones de aislamiento acústico, ¿cierto?
otras divisiones. Sí, valores límites, sí. Exacto. Pero este es un material que es absorbente. ¿Solo la lana de oveja? Sí. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, estaba buscando si hay, pues tú comentaste que había ejemplos constructivos dentro del código, ¿sí? ¿O no? Se llama, en otro documento, que se llama catálogo de elementos constructivos. Okay. ¿Y en ese catálogo no figura la lana de oveja? No, en ese catálogo, primero, no puede aparecer ninguna marca comercial. Yeah. Segundo, aunque se va renovando, la lana de oveja es reciente para el ritmo de renovaciones del código técnico. Ajá. Y no pondrá nunca ningún tipo de lana. Pondrá una lana con una resistencia al flujo mayor de 5 kilopascales por segundo metro cuadrado y de una densidad de 30 a 50 kilos metro cúbico y de 4 a 6 centímetros de espesor. Pondrá eso. Ya. Que son las especificaciones que aparecen como en el catálogo de la lana. Claro, sí. Y son las especificaciones que antes solo cumplían ciertas marcas de lanas minerales. Okay. Porque era lo único que se vendía, porque era lo único que se conocía. Lanas minerales en fibra de vidrio. Sí, sí. Sí, en la herramienta sí que permite calcular acondicionamiento acústico y aislamiento acústico, pero para el aislamiento tú siempre le tienes que poner algo. ¿Qué le quieres poner? Apoyado sobre el ladrillo del 7, ladrillo del 9, tienes un desplegable en la herramienta y tú vas configurando tu solución. Ajá. Ya voy a buscar aquí. Romina, el ayuda de informática que tienen que está mostrando ahí, ¿qué modelo utilizan para...? Ah, sí, gracias. Vale. Muy bien. Claro, ¿qué pasa? Bueno, este está cerrado a Premium y Comfort, porque son las únicas que se venden. Pero la verdadera, la madre, la origen, está abierto a cualquier tipo de material absorbente y cualquier tipo de placa. Son modelos propios, es decir, si nosotros tenemos son modelos que nosotros mismos realizamos basándonos siempre en unos coeficientes y unos modelos que Delan y Badley por primera vez presentaron, que se basan en dos parámetros fundamentales que son la constante de propagación y la impedancia característica, que a partir del valor de la resistencia al flujo, que debes de conocer, y con 8 números, con 8 parámetros, es capaz de describir el comportamiento o intuir o conocer el comportamiento acústico de cualquier tipo de material. Entonces, nosotros tenemos un modelo propio para esta lana. Entonces, ¿qué pasa si mañana ya no es Premium y Comfort y tenemos una lana con una mayor densidad, menor espesor, o nosotros de manera directa calculamos de nuevo los coeficientes y se vuelve a generar, basándonos con Delan y Badley. El modelo de absorbente. ¿Y para transmisión? Okura. El de transmisión, el especialista es Jesús Alba. Pero es Okura. O sea, como una especie de insul pequeñito. Sí. 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 Sí, nos basamos en... Lo único que esto tiene bueno es que no necesitas saber mucho de acústica porque te dice qué material quieres utilizar, despliegas, tal. Que si te pasas y pones 80 centímetros, te dice el código técnico no te permite utilizar un absorbente. Está... Sí, es difícil equivocarse. Eso está descargable de la página de... Debería de estar de la página del proyecto, pero tengo una tesinanda que lo anda buscando y creo que no lo he encontrado. De todas maneras, algún pendrive habrá. Que me queda claro el tema de la certificación. Por ejemplo, si yo logro un material como los que tú mencionas,
y logro certificarlo a nivel local, por ejemplo el Tercer View, la Cámara Chilena de la Construcción, después yo puedo llegar a una certificación estándar europeo con ese mismo producto o no. Eso no me queda claro. Por ejemplo, si a futuro yo quiero exportar, me van a exigir otros estándares distintos a los de Chile si lo exporto a España o... Es que yo no sé si yo te lo puedo contestar eso, pero si no, tienes claro que no solo es el acústico, sino el del fuego, vale. Entonces yo realmente no sé si te sabría contestar a eso, porque yo sí que sé que si tú certificas con una UNEM, está claro que es toda Europa. Si certificas en una ISO, todas las UNE tienen su ISO, por lo tanto también. Ahora ya dentro de cada país supongo que habrá algunas limitaciones, pero eso depende del país destino. O sea, no está tan homologado dentro de toda Europa, va a depender, digamos, del destino final. Yo creo que sí, que puede que, no sé, es como en contaminación, ¿no? Nunca puede ser la estatal más... Entonces supongo que la más restrictiva debería de ser, bueno, no, puede ser cualquiera. Sí, puede ser la más... Me parece que la única restricción es que la medida la haga un laboratorio acreditado. Sí. Estando acreditado, no tiene ningún problema. Eso es en el fondo lo que establecen las normas, ¿no? Claro. Sí. Estandarizar los procesos de medición para que los datos sean comparables. ¿Bien? Okay. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, le damos las gracias entonces a Romina.